Bienvenidos, mi nombre es Ana Paula Morán, estudiante del octavo ciclo de la carrera de Medicina de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Yo les voy a hablar sobre el ecodoppler en insuficiencia tricúspide, de la Cátedra de Diagnóstico por Imágenes. Primero vamos a hablar sobre el aparato valvular tricuspidio, el cual se va a componer por valvas, anillo valvular, cuerdas tendinosas, músculos papilares y comisuras. La valva anterior vamos a tener que va a medir de 2.2 centímetros, la sectal 1.5 centímetros, la posterior de 2 centímetros, el anillo de circunferencia de 10 a 12.5 centímetros y área efectiva de 7 centímetros. Las cavidades derechas vamos a tener baja presión, presiones de venas cavas de 0 a 4 milímetros sobre mercurio, aurícula derecha de 0 a 4 milímetros sobre mercurio, presión sistólica ventricular derecha de 20 a 25 milímetros sobre mercurio y presión diastólica ventricular derecha de 0 a 4 milímetros sobre mercurio. En la válvula tricúspide vamos a tener de superficie mayor, va a ser de superficie mayor que la mitral, la trivalva, septar anterosuperior e inferior posterior. Músculos papilares insertados principalmente desde la trubeculación del septo marginal. La frecuencia de afectación tricúspida varía del 10 al 26%. Vamos a tener la principal etiología, que es la reumática, es la más común en la génesis de valvulopatía tricuspidia, principalmente en la estenosis tricuspidia, la cual se acompaña de insuficiencia tricuspidia hemodinámicamente significativa en el 50%. En cuanto a la valvulopatía tricuspidia reumática, generalmente está asociada a valvulopatía del corazón izquierdo, afección multivalvular. Por lo general, la afección tricuspidia es del tipo doble lesión. Vamos a tener un paso retrogrado desde la sangre, desde el ventrículo derecho a la aurícula derecha durante la sístole. La insuficiencia tricuspidia fisiológica está presente en el 70% de la población. En fisiopatología, la insuficiencia tricuspidia ocasiona un aumento de la presión telediastólica del ventrículo derecho. El ventrículo derecho recibirá en cada sístole el flujo habitual más el previamente regurgitado. Dilatación progresiva del ventrículo derecho y de la aurícula derecha. El fracaso del ventrículo derecho aumenta la presión en aurícula derecha y en el territorio venoso sistémico, disminuyendo el GC del ventrículo derecho. La clasificación de la insuficiencia de la válvula tricúspide mediante ecocardiografía transtorácica se basa en los métodos cualitativos, semicuantitativos y cuantitativos. Aquí cabe destacar que la insuficiencia tricúspide es muy sensible a las variaciones de pre y postcarga, y este hecho debe tenerse en cuenta en el momento de la evaluación. Lo ideal es que el paciente se encuentre en estado euvolémico y euneico, con un patrón de respiración cómodo. La inspiración profunda aumenta la precarga y puede interferir con los resultados. Cuando el ritmo es regular, es prudente observar el patrón que se repite más durante el intervalo de 5 a 10 tiempos. Además, si es posible, se recomienda utilizar como parámetros en futuras evaluaciones el registro de valores de la presión arterial y frecuencia cardíaca. El análisis cualitativo del flujo regurgitante mediante estudio Doppler incluye las características del flujo, área de excentricidad, zona de flujo convergente y densidad del flujo en Doppler continuo. En el Doppler color, el área relativa del jet regurgitante con respecto al área absoluta de la aurícula derecha, vamos a tener tres tipos: leve, moderada y severa. En la leve, menor a 20%, moderada de 20 a 40% y severa mayor al 40%. Tenemos que buscar la mejor alineación con el jet y promediar de 5 latidos en RS y 10 latidos en FA. Calcular la presión sistólica del ventricular derecha a 4 velocidades al cuadrado más la presión media de la aurícula derecha, en ausencia de la estenosis pulmonar, que corresponde a la presión sistólica de la arteria pulmonar. En el Doppler continuo indica que la insuficiencia tricúspida es severa cuando estamos ante un jet de gran intensidad homogéneo y cuando el pico de máxima velocidad es precoz en presístole. Tenemos una estimación de la presión media de la aurícula derecha.
En el BCI no dilatada y con un colapso vamos a tener que mayor al 50% es igual al 0, de 0 a 5 milímetros sobre mercurio. En la no dilatada y con colapso vamos a tener que es de 5 a 10 milímetros por mercurio, dilatada y con colapso de 10 a 15 milímetros sobre mercurio, y otra dilatada con colapso mayor al 50% de 15 a 20 milímetros sobre mercurio. En la presión sistólica de la arteria pulmonar vamos a tener normal con HAP leve, moderada y severa, normal de 18 a 25 milímetros sobre mercurio, HAP leve de 30 a 40 milímetros sobre mercurio, moderada de 40 a 70 milímetros sobre mercurio y severa mayor a 70 milímetros. En este video se muestra cómo podemos poner en evidencia la presencia de una insuficiencia tricuspidia manipulando el PRF, la frecuencia de repetición de pulsos. Vale la pena señalar que existen varias limitaciones en esta etapa de la evaluación, la presencia de varias variaciones en el número de valvas y comisuras de la válvula tricuspidia. Puede resultar en formas complejas del chorro regurgitante, comprometiendo la calidad de algunos parámetros de evaluación, como por ejemplo la medición de la vena contracta. Normalmente la medición de la vena contracta se realiza en la ventana 4C apical. Sin embargo, la dimensión septolateral de un orificio valvular elíptico suele ser pequeña en relación con las otras dimensiones. Por esa razón, algunas recomiendan promediar las mediciones de la vena contracta realizadas en las ventanas apical 4C y paraesternal modificada, que es la vía de entrada, con un punto de corte de 9 milímetros para diferenciar la insuficiencia tricuspida de moderada a la grave. En este video se muestra cómo podemos poner en evidencia la presencia de una insuficiencia tricuspidia manipulando el PRF, la frecuencia de repetición de pulsos. Vale la pena señalar que existen varias limitaciones en esta etapa de la evaluación, la presencia de varias variaciones en el número de valvas y comisuras de la válvula tricuspidia. Puede resultar en formas complejas del chorro regurgitante, comprometiendo la calidad de algunos parámetros de evaluación, como por ejemplo la medición de la vena contracta. Normalmente la medición de la vena contracta se realiza en la ventana 4C apical. Sin embargo, la dimensión septolateral de un orificio valvular elíptico suele ser pequeña en relación con las otras dimensiones. Muchas gracias.